Hola, buenos días. Bienvenidos al día TICS de esta conferencias que vamos a tener en línea. Mi nombre es Emanuel Castillo. Yo trabajo para Chatwork Products Inc., también conocido como CPI. Yo estoy en la parte de la gerencia del soporte técnico a nivel regional. Y el día de hoy vamos a platicar de un tema muy ad hoc con la situación en la que estamos viviendo. La presentación la he titulado La hiperconectividad de la nueva realidad. Vamos a platicar de muchos temas. Es un compendio de todos los temas o de los temas principales que abordan ahorita el tema de las tecnologías de la información, donde vamos a platicar justamente de los retos que está generando esta nueva realidad, los escenarios de integración de los servicios de TI, que de pronto estamos ya tan inmersos en muchos de estos escenarios que vamos a ver el día de hoy, que de pronto no nos damos cuenta el respaldo de TI que requieren, ¿no? Y sobre todo que todos estos servicios y plataformas nos han hecho estar conectados todo el tiempo. De ahí justamente que le llamo a esta presentación la hiperconectividad, no solamente de la actualidad, sino también de lo que vamos a ver en un futuro. Como introducción, justamente lo que platicábamos hace un momento, la realidad en la que estamos viviendo e incluso la dinámica que ya traíamos antes de esta situación, de esta pandemia en la que estamos viviendo y que nos está obligando a hacer nuestras labores de otra manera, ¿sí? Ya venía un crecimiento en la demanda de los servicios de TI, ¿no? Y esto lo que sucedió fue que se incrementó y que hizo también que muchas empresas pensaran si se montaban o no a las tecnologías de la información. Y más que pensar, en muchos casos los obligaron a hacer este brinco, porque de no hacerlo, de no tener esa disponibilidad ahora de ofrecer sus servicios en plataformas digitales o de manera mucho más versátil, prácticamente estaban destinados a desaparecer. Vamos a ver algunos ejemplos de este tipo también. Y sobre todo, todas estas tecnologías, como comentaba, que nos están llevando a esta hiperconectividad, ¿no? Vamos a hablar de ciudades inteligentes, vamos a hablar de inteligencia artificial, de las famosas realidades que ahora el mundo de TI también aborda. Vamos a platicar de la industria 4.0, del Edge, de Wi-Fi 6, del 5G y algunas otras que no quise mencionar aquí para no meter más texto, pero que vamos a platicarlo más a detalle, ¿no? Aquí el temario a grandes rasgos nos indica todos los temas que vamos a abordar el día de hoy. La demanda tecnológica por la situación en la que estamos viviendo será uno de los puntos también interesantes y que de ahí vamos a poder desarrollar los demás temas. La inteligencia artificial, parte de lo que ya mencionaba, y cómo todo eso, ¿sí?, se le da soporte a través del centro de datos y cómo este centro de datos también ha evolucionado, cuáles son las tendencias y finalmente tendremos ahí también el cierre con algunas conclusiones, ¿no? Estamos viviendo una etapa complicada para muchos, yo creo que para la gran mayoría, una etapa de cambios, algo que se tuvo que acelerar y que muchas de las empresas no estaban preparadas para ello. Me refiero al tema incluso de lo que muchos estamos haciendo en estos momentos, que es el home office provocado por la pandemia,
¿no? Aquí vamos a ver algunos datos, porque esta pandemia está presentando retos económicos y de salud sin precedentes, una situación que ha hecho que la mayoría de las empresas, su foco sea actualmente en mantener la operación, pero que no solamente es mantener la operación, sino en muchos casos no desaparecer. Y para poder mantener la operación, el centro de datos se ha vuelto clave justamente para tener los servicios operando de manera eficiente, ¿no? Ahora que tenemos que ordenar el súper en línea, que tenemos que pedir alimentos a domicilio, ahora que tenemos que tener este tipo de sesiones que antes eran sesiones presenciales, ¿no? Se abría un foro, asistíamos a un lugar y había un ponente en una sala destinada justamente para ello. Y ahora todo esto lo estamos trasladando a los webinars, ¿no? A las sesiones en línea, a justamente esta nueva realidad en la que estamos viviendo. Pero para poder hacerlo, necesitamos tener servicios confiables, necesitamos tener servicios que funcionen de manera eficiente, ¿no? Y justo esto fue lo que generó un gran crecimiento en la demanda de muchos de los servicios de prácticamente todos los proveedores de este tipo de soluciones, ¿no? En este caso, y quise poner aquí alguna información muy representativa justamente de todo esto que está sucediendo. Está Microsoft, que justamente a raíz de lo que estamos viviendo, tuvo un crecimiento de 775% en los servicios asociados a la nube, servicios que ofrece Microsoft. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, el correo electrónico, ¿no? Que muchos de los correos que utilizamos a nivel corporativo, pues justamente son respaldados por los servicios que ofrece Microsoft en la nube. Pero no solamente eso, ¿no? Hace unos años veíamos o teníamos el software instalado en nuestras computadoras con una licencia, ¿no? Hablando de Office, ahora Office 365. Antes lo teníamos instalado en la computadora y desde la computadora nosotros podíamos trabajar de manera aislado y cuando queríamos compartir los documentos teníamos que mandarlos por un correo, por una carpeta compartida o algún otro sistema, pero que en la actualidad muchos de esos documentos ya los trabajamos en línea, ¿no? Microsoft ofrece los servicios de Office, hablando de Excel, de PowerPoint o todos esta paquetería para que se puedan trabajar en línea, ¿no? Entonces esto también fue lo que hizo que todos estos servicios se incrementaran. Google ha tenido un crecimiento también importante, prácticamente las búsquedas en su plataforma, que es por lo que es en muchos casos más conocido Google, se han incrementado de enero a marzo solamente, que es esta métrica que se tiene, el 25%. El crecimiento de las plataformas para poder estar comunicados como lo es Facebook, subió un 50% el tema de los mensajes que se compartían a través de su Messenger o de su comunicador, ¿no? Que de pronto teníamos muchas otras alternativas, pero que a raíz de esta situación también empezó a tener crecimiento o que volvieron a estar en escena esas plataformas que de pronto se quedaron rezagadas. El tema aquí se menciona Verizon como una de las empresas que ofrecen servicios de telefonía celular o ahora más que de la telefonía, porque ocupamos cada vez menos el teléfono o la mensajería instantánea y cada vez utilizamos más el Internet móvil, ¿no? Bueno, aquí lo vemos, 75% el crecimiento del tráfico en su red en una sola semana. Y así como está esta empresa, podemos ver que esto se pudo replicar en prácticamente cualquiera de las empresas locales en donde estamos viviendo, ¿no? El crecimiento también
de las conexiones por VPN, ¿no? Aquí, por ejemplo, AT&T tuvo un 700%. Y ya dejando un poco de lado y no del todo el tema laboral, vemos a Zoom con un dato importante que arroja, donde indica que diariamente tiene 200 millones de sesiones o de conferencias, ¿no? Y que Zoom ahora lo ocupamos incluso también para poder estar más cerca de nuestra familia, ¿no? Una aplicación pensada en el tema laboral, pues ahora por la facilidad de uso, por la disponibilidad de la solución, pues también la usamos justamente para poder estar en contacto con la familia, ¿no? Y algunas otras aplicaciones que tuvieron un boom muy importante justo por esta situación en la que estamos viviendo, como House Party, ¿no? Donde podemos incluso interactuar y no solamente ser un canal de comunicación de dos vías en donde hay un locutor y un oyente, sino que también se pueden hacer dinámicas. Esto era algo que difícilmente iba a tener un boom o un auge importante de no tener que estar aislados como lo estamos haciendo. Netflix, otra plataforma importante con crecimientos en el uso de esta misma plataforma, que vino a cambiar y a revolucionar la manera en la que vemos contenido digital, ¿no? Y de ahí que también muchas otras empresas, incluso empresas dedicadas a transmisión de su contenido por televisión, pues ahora se están montando en el mundo de TI. Y no menos importante, aquí vemos a Walmart, que también puede ser cualquier otra empresa de retail local, que vio el crecimiento de la demanda o de la descarga de su aplicación para poder hacer el súper en línea en 460% el incremento. ¿Qué quiere decir? Bueno, el primer paso es que la empresa estuviera preparada a nivel de TI para soportar ese crecimiento tan grande que tuvo de la demanda de estos servicios. Pero adicional a ello, ¿sí? Que cuando tú hicieras el súper, porque Walmart así lo decía y muchos de la competencia, si hacías el súper en línea, en 2 o 3 horas los podías tener ya en tu domicilio, ¿no? Lo que sucedió con esta situación a la cual no estaba preparada prácticamente ninguna de estas empresas es que hacías tu súper y te lo entregaban 2 o 3 días después y seguramente con la mitad de los productos que habías ordenado, ¿no? ¿Por qué? Porque no se estaba preparado para un crecimiento tan grande de todos estos servicios en línea, ¿no? Al no tener contemplado el peor de los escenarios, que en el caso de TI, cuando se hace un diseño siempre se considera o se tiene que pensar en ese peor escenario o esa cadena de eventos que pudieran llevarnos a un evento catastrófico. No se siguieron esas reglas y de ahí que estamos experimentando justamente ese desabasto que en algunos casos se dio, que poco a poco se ha ido mejorando y que ahora los tiempos se han reducido un poco, ¿no? No al nivel al que se prometía antes de esta situación, es decir, sigue tardando mucho más de las 2 o 3 horas que prometían, pero es ahora una solución un poco más rápida y también la cantidad de productos que te llegan pues son mucho más completo tu pedido, ¿no? Un dato interesante también fue que se rompió el récord global de la transmisión por segundo. Se llegó a 9.1 terabytes por segundo. Y el ancho de banda, el consumo de ancho de banda también creció de manera importante, ¿no? Algo que si lo analizamos también muchas de las empresas que ofrecen internet en el hogar, pues no estaban preparadas para esto. Y de ahí que en muchas de las conferencias en las que estamos o en los webinars, de pronto se empieza a pausar la transmisión o se empieza a ver el video muy pixeleado, pues justamente por esto, ¿no? Porque ha sido tanta la demanda a nivel
hogar de todos estos servicios, que no se estaba preparado para ello y que aunque tuviéramos velocidades de bajada y de subida contratados de buena velocidad y de buena calidad, la realidad es que toda esta demanda sobrepasó. En mi caso, por ejemplo, esta sesión está siendo impartida desde la conexión de mi teléfono celular, que para estos fines parece ser de momento la más confiable, ¿no? Por las velocidades de transmisión, por las velocidades de bajada y pues justamente por la disponibilidad que es un tanto mayor que la que podemos tener en la conexión en casa, ¿no? Todos estos demandas tecnológicas han generado retos nuevos, implementaciones rápidas, alta disponibilidad, demanda de más recursos, simplificar la administración, la eficiencia en la cadena de suministros, las soluciones confiables y tiempos de entrega cortos, ¿no? Que eso también es muy importante. Estamos viviendo en una realidad en la que lo queremos de manera inmediata, ¿no? Cuando hacemos un pedido en alguna plataforma de venta de productos en línea, queremos que al siguiente día que hicimos el pedido nos llegue el producto y que justamente ahorita también estamos experimentando esos problemas, ¿no? Las empresas de paquetería no estaban preparadas para este crecimiento también tan grande de envíos de paquetería prácticamente a todo el mundo. Entonces, esto se ha vuelto un problema y que muchas de las tecnologías que vamos a ver también están ayudando a que ese problema se resuelva de manera mucho más rápida. ¿A qué me refiero? Inteligencia artificial, el Internet de las cosas. Vamos a hablar en esta sesión también de mucho el tema de Internet de las cosas. Vamos a hablar de la realidad virtual, de la realidad aumentada, pero también vamos a hablar de la realidad fusionada, ¿no? Es esta nueva tendencia y que seguramente tendrá también un poco importante ahora que la situación está cambiando totalmente, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos. Para ello, hacer una pregunta, ¿no? Que más adelante veremos algunos datos, pero que mientras pueden ir haciendo la contabilidad de cuántos dispositivos tienen conectados actualmente a Internet. Y abundando un poco más en esta pregunta, es cuántos dispositivos tenían conectados hace 10 años, ¿no? De ahí vamos a poder ver hacia dónde vamos y por qué se ha vuelto tan importante el famoso Internet de las cosas. Me refiero a dispositivos conectados en la casa, en la oficina, en la calle, todos estos dispositivos que puedan identificar, ¿no? Como puede ser en la casa, la televisión, el refrigerador, el microondas, las lámparas o los focos, los asistentes de voz, ¿no? Alexa, Siri, OK Google, todos estos dispositivos que tenemos, la televisión o la famosa Smart TV, los teléfonos inteligentes, la computadora, ¿no? La laptop, la tablet, el teléfono, el reloj inteligente, el mouse, los audífonos, ¿no? Que aunque no son dispositivos que se conectan de manera directa a Internet, ¿no? Que muchos de esos utilizan una interfaz por Bluetooth, la realidad es que se conectan a un dispositivo que eventualmente sí se conecta a la red, ¿no? Hablando, por ejemplo, del mouse, se conecta vía Bluetooth a la laptop, pero la laptop se conecta a la red vía el Wi-Fi, ¿no? Y que toda esa información que nosotros estamos generando cuando utilizamos ese mouse por Bluetooth está yendo a otro lado, ¿no? Y que vamos a platicar justamente también de ese tema, ¿no? Pero entonces queda la pregunta abierta, hagan un conteo de manera personal cuántos dispositivos tienen conectados y más adelante veremos ese dato.
¿no? Un dato importante también en este tema es que prácticamente la mayoría de los diseños nuevos de productos que en este año se están desarrollando están integrando el Internet de las cosas, ¿no? Cada vez vamos a ver más dispositivos conectados a la red. Ropa, bueno, incluso hasta macetas vamos a ver conectadas a la red. Que de pronto ahorita suena un tanto absurdo, como sonaban muchas tecnologías antes, pero que vamos a verlo cada vez más normal con el paso del tiempo. Esto también asociado a la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial forma parte importante de todos estos dispositivos, con toda esa información que vamos dándole a estos sistemas, con el uso diario, hemos incluso renunciado a nuestra privacidad por nuestra comodidad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que tenemos cámaras de videovigilancia, que tenemos asistentes personales que todo el tiempo están escuchando nuestras conversaciones, que dimos el permiso para que las escucharan, para que las analizaran y que aunque en teoría no pueden hacer uso de esta información, la realidad es otra, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos estado en una reunión platicando de un tema el que sea, ¿no? Un tema banal, y de pronto cuando abrimos las redes sociales en nuestro teléfono, descubrimos que de eso de lo que estábamos hablando nos empieza a llegar publicidad, ¿no? Suena a paranoia, pero no lo es tanto, ¿no? Vamos a ver que también estas empresas, pues justo parte de su negocio o parte de hacer nuevos negocios es esto, ¿no? La realidad virtual, la realidad aumentada, ¿no? La famosa realidad virtual, que la manera más fácil de identificarla son los videojuegos y que cada vez vemos que salen nuevas plataformas para poder tener gráficos más reales, ¿no? Y que esto se está juntando con el tema de la realidad aumentada, en donde podemos tener aplicaciones que utilizando la cámara del dispositivo podemos tener una situación simulada en un entorno real, ¿no? Y de ahí que también brincamos a la realidad fusionada, ¿no? Esta realidad en la que vamos a poder incluso interactuar con nuestro entorno real y un entorno virtual, ¿no? Parte de esa ciencia ficción que veíamos en las películas se está convirtiendo en realidad y que mucho de esto también lo vamos a vivir justo en esta situación. Yo me imagino ahora a una empresa que vende ropa y que vamos a tener el miedo de llegar a una tienda física y probarnos ropa que posiblemente alguien más se probó y que pudiera venir contaminada, ¿no? Pues ahora vamos a poder utilizar este tipo de tecnologías para que con un filtro o con un aplicativo podamos ver cómo se nos ven esa playera o esos lentes o lo que necesitemos probarnos sin realmente probarlo, ¿no? Eso nos va a ayudar también a poder trabajar de una manera diferente, ¿no? Lo estamos viendo, ahorita el ejemplo que puse es un ejemplo muy banal, por así llamarlo, pero que esto también se va a ver reflejado en nuestro día a día laboral, ¿no? La hiperconectividad que mencionábamos a un inicio de la presentación, justamente se ve presente aquí, ¿no? En estas situaciones, en el tema del Internet de las cosas y de todas estas nuevas plataformas que vamos a utilizar. Todos estos dispositivos que veíamos anteriormente, ¿no? El famoso Internet de las cosas, las búsquedas que nosotros hacemos, las pláticas que están siendo grabadas en los asistentes personales, en el mismo teléfono, que todo el tiempo el micrófono está escuchándonos, ¿no?
se convierte en datos, ¿no? Toda esa información se está almacenando, ya todo ese cúmulo de información que cada vez es más y que estamos inundando justamente de datos. A eso lo conocemos como el famoso Big Data, ¿no? Toda esta información que se genera, este mismo ejercicio que estamos haciendo en tomar estos cursos en línea, están generando información, ¿no? De cuánta atención le están poniendo, de cuántas preguntas están realizando o cuántos comentarios están realizando en el chat que tenemos abierto en vivo, ¿no? Y que toda esa información, las palabras que se están utilizando, los signos, la atención que se le está poniendo a este webinar, sí, genera información que después puede ser analizada y puede ser transformada después con el Business Analytics en información útil para las empresas para poder tener ciclos de innovación más rápido, para poder ver qué tan fácil fue utilizada la herramienta y de no haber sido tan fácil de usar, entonces implementar un nuevo diseño para que la siguiente versión sea más fácil y eso tenga ventajas competitivas contra la competencia, ¿sí? Esto también nos ayuda a poder mejorar productos, nos ayuda a entender cuál es la necesidad del público o del mercado objetivo al que se quiere llegar. Eh, y entonces esto nos convierte ahora en un dato más. Nosotros como usuarios somos un ente que está generando información todo el tiempo y que esa información, hábitos que tenemos, ¿no? Cada cuánto tiempo utilizamos el vehículo, si caminamos o no caminamos. De ahí, por ejemplo, el análisis de todos estos datos podría arrojar si somos una población propensa a que en algunos años tengamos problemas de salud justamente por no tener una actividad física importante, si pasamos mucho tiempo sentados en la oficina, si estamos viendo mucho tiempo la computadora, ¿no? Esto solamente por poner un ejemplo de toda esa información que nosotros estamos arrojando de manera involuntaria y que se puede analizar y que una vez que se hace un buen análisis de esa información, podemos convertirla en negocio, ¿no? Justo el tema de el e-commerce es también un buen ejemplo de cómo se analiza a la población que puede comprar alguno de nuestros productos y entonces en función de ello, ¿sí? Poder tener campañas de publicidad o campañas de marketing mucho más focalizadas, ¿no? Promociones que sean mucho más atractivas, ¿no? Un ejemplo claro de quién utiliza de manera muy eficiente Business Analytics son las entidades financieras, ¿no? Estas empresas utilizan toda la información que nosotros generamos cuando utilizamos algún servicio financiero, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, depósitos en línea, si recibimos o no depósitos, en qué gastamos, ¿no? Todos esos gastos, si utilizamos para el súper, si lo usamos para pedir comida a domicilio, si compramos electrónicos, el tipo de tiendas en las que compramos, cuáles son nuestros hábitos, y ellos pueden determinar incluso con toda esta información el tipo de producto financiero que pudiéramos nosotros requerir y entonces ser más asertivos con la manera en la que ofrecen sus productos, ¿no? Dependiendo, por ejemplo, de el tipo de usuario, de la edad, de los gastos que tiene fijos, de los gastos que no son muy comunes, podría determinar que esta persona es un candidato para ofrecerle un crédito hipotecario, ¿no? Asegurar también que por su historial crediticio, esta persona
va a poder pagar su crédito hipotecario o no va a poder pagarlo, que ahí es donde en muchas entidades financieras está el negocio, ¿no? No es negocio el que paga puntualmente, es negocio el usuario que no paga puntualmente y que entonces se le pueden cobrar intereses. Entonces, de ahí, justo el análisis de toda esta información, el análisis de los datos es bastante interesante y relevante, y de ahí que es parte también importante de TI. Muchas de las empresas que tienen su operación basado en un centro de datos, justamente están implementando Big Data, Business Analytics o algunas otras de estas estrategias para poder crecer el negocio. Estas tendencias tecnológicas que veíamos, el Internet de las Cosas, realidad aumentada, inteligencia artificial, necesitan tener una conectividad con una buena velocidad, con una buena respuesta, con latencias bajas, ¿no? Y que de ahí justamente también algo que vemos con ciclos de innovación cada vez más cortos es justamente el tema de la transmisión celular y el tema de la transmisión de inalámbrico, ¿no? Y de aquí que surge 5G y que surge también el nuevo protocolo de comunicaciones Wi-Fi 6, ¿no? Que justamente nos indican la generación en la que están y hacia dónde están enfocadas, ¿no? Y que cada vez lo que hacen es que tienden a la convergencia estas dos tecnologías. 5G, tratando de abordar el tema de todo lo que es exterior, y cuando hablamos de Wi-Fi, hablamos de soluciones dentro de oficinas, dentro de hogar, dentro de campus, o de muchos otros ambientes donde no se tenía pensado tener este tipo de soluciones, pero que ahora la realidad está demandando este tipo de aplicaciones, ¿no? El Internet de las cosas es algo de lo que está generando este incremento de velocidades, incremento de dispositivos que pueden ser conectados a estas plataformas, ¿no? Por aquí vemos la gráfica que justamente nos indica que en la actualidad hay 50.1 billones de dispositivos conectados, ¿no? Que de aquí vamos a sacar el dato más adelante, que preguntaba hace unos slides, y que también es importante conocer cuál es el tema de las velocidades que tenemos promedio en redes inalámbricas, ¿no? Y que lamentablemente para la región de Latinoamérica, pues somos de las más rezagadas, ¿no? Pero que a pesar de eso, la tendencia va hacia arriba, ¿no? No hay, en ninguno de estos casos, el promedio ha disminuido, todo lo contrario. Como estamos generando más información, estamos transmitiendo más información, estamos procesando también toda esa información y justamente para ello necesitamos tener sistemas que puedan manejar todo ese tráfico de manera más rápida y eficiente, ¿no? Con el 5G y el Wi-Fi 6, ¿no? El protocolo el nuevo estándar de comunicación en Wi-Fi 6, ¿no? Que ahora termina con la AX, nos promete poder tener velocidades hasta 4 veces más rápidas y reducir el famoso embudo que en muchos casos se sigue presentando, ¿no? Ese embudo que llevabas un paquete de datos muy grande, pero que tenía que pasar por un solo canal de transmisión. Ahora se está modificando este estándar para poder hacerlo más rápido, que justamente va también en función de la demanda de los dispositivos, ¿no? Los protocolos anteriores
no requerían tener tantos dispositivos conectados ni tantos sistemas al cual darle soporte, y por eso es que han ido evolucionando, ¿no? Cada vez más dispositivos conectados. Vemos también que el crecimiento principal de todos estos dispositivos del Internet de las Cosas está enfocado principalmente en ambientes de residenciales y en el tema del trabajo conectado, oficinas, ¿no? Y de ahí todos los demás, importante también el tema de la salud, ¿no? Ahorita que estamos viviendo esta situación de la pandemia que nos está llevando a que los hospitales tengan una alta disponibilidad y que se monten también al tema de TI, ¿no? Hace unos meses tuve yo la necesidad de estar hospitalizado y algo que me sorprendió, por ejemplo, es que utilizan muchas de estas tecnologías, el tema de la disponibilidad y un buen sistema de redes inalámbricas dentro del edificio es muy importante porque ahora los equipos que regularmente se tenían de manera local, conectados y entregando la información para poder medir el ritmo cardíaco, medir el pulso y todos los parámetros de una persona, se hacían de manera local, pero ahora lo único que tiene uno son electrodos conectados, un módulo pequeño que está conectado de manera inalámbrica y que va a reportar todo esto a una central de enfermeras. Esa central de enfermeras, desde vamos a llamarle un NOC, un centro de monitoreo, pueden ver a todos los pacientes sin tener que estar de manera presencial en la habitación. Y si alguno de esos pacientes, las mediciones se salen de parámetro, entonces sí, la enfermera va y asiste al enfermo, ¿no? De manera local. Pero todo esto justamente por la adopción de estas tecnologías y que necesitan, no solamente es la adopción del Internet de las cosas, sino también una buena adopción y un buen sistema de redes inalámbricas dentro de su hospital, ¿no? Los retos que están acelerando la implementación justamente de 5G y de nuevas redes inalámbricas, pues es el tema de la movilidad, las altas velocidades, que puedan mantener los dispositivos conectados más tiempo operando sin que esto consuma las baterías de manera muy agresiva, la baja latencia, porque también esto es importante y es algo de lo que ofrece 5G y Wi-Fi 6, que los tiempos de respuesta sean muy cortos para poder ahora sí trabajar las famosas teleoperaciones, poder operar maquinaria o a nivel médico poder hacer cirugías de manera remota, pero conociendo que realmente la operación que se está realizando prácticamente está sucediendo al mismo tiempo, ¿no? O que no hay retrasos, como sí lo sigue habiendo cuando las latencias son muy altas. Entonces, la reducción de la latencia es importante. El tema de la seguridad también es muy importante, los protocolos de seguridad y de encriptación de toda la información cada vez se han vuelto más importantes y relevantes. Y bueno, las altas capacidades y las altas densidades de usuarios, ¿no? Cuando asistíamos a un estadio hace unos años y queríamos utilizar las redes inalámbricas que el mismo estadio ofrecía, pues la realidad es que nunca podía utilizarse porque eran tantos usuarios queriéndose conectar al mismo tiempo que no lo podía soportar el sistema, ¿no? Entonces, en la actualidad es parte de ello. Habrá que ver también ahora cómo se comporta la situación en esos lugares con gran demanda de personas, porque ahorita justamente lo que menos se necesita es tener ese cúmulo o esa concentración por metro cuadrado de personas, pero que eventualmente regresaremos a estas situaciones, ¿no?
Importante también el tema de las latencias, el tema de la reducción del consumo de la energía y incrementar el ancho de banda. De aquí que Edge Computing también está siendo un jugador importante en este ambiente colaborativo, en este ambiente hiperconectado, y donde pues, todas las tendencias que abordan este tema nos llevan justamente a que la mayoría de las empresas está buscando implementar Edge Computing, ¿no? Para poder darle soporte a todas estas plataformas colaborativas, ¿sí? Edificios inteligentes es parte también importante del Internet de las cosas, ambientes colaborativos, hiperconectividad. Vemos que está siendo muy importante llevar todas estas tecnologías a estos edificios, en donde vamos a ver muchas tecnologías que convivían de manera aislada, pero que en la actualidad están siendo conectadas entre ellas para poder tener un mejor manejo de los recursos, ¿no? Hablamos de los sistemas de enfriamiento, hablamos de la iluminación, hablamos de los temas de seguridad, controles de acceso, los sistemas de detección y extinción de incendios, y la administración de toda la energía que se consume, ¿no? Hablando ya de aplicaciones mucho más a la vista, pues podemos ver el tema de las luminarias, que todas estas luminarias están siendo ya controladas e incluso en muchos casos están siendo alimentadas desde un mismo dispositivo, utilizando ahora el Power over Ethernet, ¿no? Donde ya no necesitamos llevar instalaciones independientes, digo, que en el mismo cable llevamos la alimentación eléctrica, y que justamente este tipo de aplicaciones están siendo llevadas principalmente a todo lo que es CCTV, ¿sí? Control de accesos, el tema de las alarmas y la iluminación, y en general toda la automatización de los edificios, ¿no? La implementación de los access point, ahora con esta nueva tecnología que mencionábamos, Wi-Fi 6, también está requiriendo en muchos de los casos que sea alimentado a través del mismo cableado, pero que todo esto también está demandando mayor infraestructura para los cuartos de telecomunicaciones, para los IDFs, para los centros de datos, y que esto, pues, nuevamente, aunque se está montando en toda esta tendencia tecnológica, está generando retos importantes de administración en esos acumuladores de toda la información, procesadores de toda esa información y también los que comunican y transmiten toda la información que son los centros de datos. Las ciudades inteligentes son parte también importante de todas estas nuevas tendencias tecnológicas que vemos. Eh, Son formadas por todo el Internet de las cosas que vemos en nuestros entornos, ¿no? Parte de ellos los edificios inteligentes, la industria que vamos a abordar un poco más adelante, los temas de retail, el tema eh, de todos los dispositivos que tenemos conectados nosotros de manera personal, los hospitales, las casas conectadas, los proveedores de servicios, ¿no? De energía eléctrica, de gas, de agua, ¿no? Que también están montando a esto. Y el tema de la movilidad, ¿no? Todos estos parámetros que necesitan ser considerados para poder lograr una ciudad inteligente. La movilidad urbana, el poder ofrecer servicios dentro del transporte público también se vuelve importante.
El tema de la seguridad lo vemos con las cámaras montadas en los postes, que necesitan también un buen sistema o una buena infraestructura de soporte, ¿no? Y dentro de esto también está el tema de la industria 4.0, que justamente se está montando en esta hiperconectividad y que nos está llevando a el famoso Internet de las cosas industrial aplicado en líneas de producción, en almacenes, en muchos otros ambientes colaborativos para también lograrlos montar en esta competitividad demandada justamente por los mismos clientes, por el usuario final, nosotros como consumidores, ¿no? Cada vez necesitamos soluciones, ya sea productos o servicios personalizados, que sean nuevos productos, que tengan mejores características, o el tema de servicios, no necesariamente el producto como tal. Un buen servicio, eh, un servicio innovador es lo que está brincando a que podamos seleccionar una plataforma u otra para poder adquirir un producto. Hablando, por ejemplo, de las plataformas para poder pedir alimentos en línea, pues vemos ahí que tenemos diferentes alternativas, pero de pronto el que puedas ver el estatus en el que están los alimentos, si se están preparando, si ya fueron preparados, si está el recolector en camino, y que incluso puedas ver al recolector cómo está transitando por las calles cercanas a tu hogar para poder llegar con el producto y que puedas ver prácticamente en tiempo real cuándo te llega el producto a la puerta de tu casa. Bueno, ese tipo de servicios innovadores es lo que está marcando la diferencia y lo que está haciendo que nosotros como consumidores escojamos uno u otro producto, ¿no? Eso también aplica en la revolución industrial, no solamente en temas de producción como tal. Servicios nuevos, experiencias individualizadas y que también tengan la posibilidad de actualizarse. Cuando hablamos de productos, y por ahí también importante el tema del Internet de las cosas que cada vez está integrando a más productos electrónicos, es porque lo que buscamos ahora es que todos estos productos se puedan integrar y se puedan actualizar a todos estos ambientes, ¿no? Que puedan convivir y que cada vez su vida útil sea mayor. Aplicando Big Data, aplicando Data Analytics y muchos otros de los ambientes que hemos visto con anterioridad, podemos ver justamente el ecosistema de digitalización industrial no solamente involucra lo que es el proceso de producción, que dentro de ellos también, como comentaba, hay muchas de las tecnologías de Internet de las cosas aplicadas, pero que adicional a eso también tenemos que pensar en temas de ciberseguridad. El Big Data nos está justamente dando los parámetros para saber qué producir y con qué características se puede producir, y luego todo eso trasladarlo a las redes sociales, ¿sí? Para llegarle al consumidor digital, que en estos momentos está siendo de los consumidores más importantes, ¿no? Y que lo va a hacer en un futuro. Y de ahí brincar al e-commerce, que el e-commerce también tiene que estar respaldado por una logística, que en este caso también está brincando a la logística 4.0, que es una logística para poder entregar los productos en tiempo y forma, ¿sí? Almacenes también con Internet de las cosas integrado para poder tener un mejor control de inventarios, para poder tener un mejor control de los embarques e incluso la planeación de la ruta del transporte tiene que utilizar inteligencia artificial para poder saber cuál es la ruta óptima y cuáles son los puntos de parada
para poder entregar los productos en el tiempo que se prometió, ¿no? Ahorita incluso hay empresas que prometen entregar el producto en el mismo día, ¿no? Cuando compra uno un electrónico. Entonces, eso también se vuelve importante, ¿no? Como todos estos ambientes colaborativos conviven y que nos llevan justamente a la hiperconectividad. La clave, como en muchos otros casos que hemos abordado el día de hoy, está en la conectividad. Y para justamente mantener esta hiperconectividad, hablamos ahora de la hiperescala. ¿Qué es la hiperescala? Pues son todos esos centros de datos o esas empresas que basan su operación y la oferta de sus servicios en centros de datos de gran tamaño. A esto es lo que se le llama un data center de hiperescala, en donde sus negocios principales es la infraestructura como servicio, las plataformas como servicio o lo que es la nube, el host como servicios también, el software. Y aquí es donde podemos identificar a muchas empresas como portales de búsqueda, redes sociales, juegos, e-commerce, empresas que nos ofrecen aplicaciones y para poder generalizar un poco más este tipo de empresas o de centros de datos, pues son empresas que tienen más de 100,000 servidores, algunos con millones, ¿no? Ya con eso nos damos una idea del tamaño que debe de tener estos centros de datos, con instalaciones superiores en su gran mayoría a los 10 megawatts, que tienen inversiones impresionantes, ¿no? Pero que también, aunque las inversiones son millonarias, las operaciones siempre están trabajando con la consigna de reducir costos, lo que también conocemos como cómputo abierto, y que aquí, pues, uno de los principales jugadores es Estados Unidos, con la mayoría de los centros de datos de hiperescala operando en territorio americano, pero que todos los demás también están distribuidos prácticamente a nivel global, ¿no? ¿Cuáles son estas empresas? Las más conocidas, ¿no? Está Amazon, Alibaba, Apple, Baidu, Facebook, Google, todas estas empresas que nos ofrecen servicios, como lo comentábamos, ¿no? Amazon con Amazon Web Services, muchos de los portales que conocemos están justamente hospedados en Amazon, ¿no? Incluso entre estos mismos, algunos de ellos colaboran justamente para poder mantener esta alta disponibilidad de todos estos servicios y poder ofrecer esta hiperconectividad de la que hemos estado hablando en toda esta sesión, ¿no? Pensando justamente que todas estas tecnologías o estas tendencias de las que hemos hablado el día de hoy, pues están basados en el centro de datos. Todo esto tiene que llegar a un punto y ese punto es donde se transmite, almacena y procesa toda esa información que se está generando, ¿no? Entornos especializados que protegen la propiedad intelectual, que es lo más valioso de una empresa, ¿no? Que procesan transacciones comerciales, que alojan el sitio web, que procesan y almacenan justamente esa propiedad intelectual, que tienen registros financieros, que administran el correo electrónico, en donde el centro de datos se convierte en el cerebro de la compañía, ¿no? La capacidad de percibir el mundo, la conectividad, de comunicar con el email, con los redes sociales, recordar información con el almacenamiento, el desarrollo e investigación de nuevos productos y plataformas, ¿no? Y entonces aquí también la pregunta es, ¿cómo podemos asegurar el cerebro? ¿No? Porque necesitamos, para poder
garantizar nuestra operación en un futuro, en una situación similar a la que estamos viviendo, pues necesitamos conocer todo eso que se está llevando al data center y todo eso que está respaldando el centro de datos, ¿no? Esto ha hecho también que la evolución del centro de datos cambie, la demanda del piso blanco, si siempre ha sido de alta disponibilidad, bueno, en la actualidad es todavía de mucho mayor disponibilidad lo que se requiere a nivel de potencia, a nivel de enfriamiento, necesitamos optimizar el espacio, reducir el consumo de energía, no solamente por una tendencia global de mejorar las emisiones, sino también una tendencia de todas las empresas de reducir el consumo de energía, porque al final son costos de operación, incrementar la seguridad y el cumplimiento de la normatividad, pero que todo esto también va asociado a que en el data center cada vez vemos soluciones de diferentes marcas, nuevas tecnologías o nuevas tendencias que se están montando en el data center, necesidades de diferentes redes y plataformas de administración, ¿sí? Simplemente para el tema de lo que se opera en el data center y el servicio que ofrece el data center tienen que ir en redes separadas. Y bueno, la falta de integración de todos los subsistemas también se vuelven en un reto, la complejidad del diseño, el mantenimiento y la administración adecuada del control de acceso, ¿no? ¿Cuáles son justamente las tendencias que todo esto que veíamos en la presentación están generando en el data center? Bueno, la reducción en las interrupciones, esto es clave. No puede haber interrupciones porque tienen graves consecuencias. El uso de la energía del centro de datos aumenta y aumenta. Esto va en crecimiento, ¿no? Hay que ver también cómo utilizar la energía de manera más eficiente. El tema de las inversiones, ¿no? Vemos que en el caso, por ejemplo, de México, se quiere convertir en un hub eh, para poder mantener la operación de muchas de las empresas, ¿no? Y de ahí las inversiones tan grandes que vemos de centros de datos importantes que están llegando o que se están fortaleciendo los locales. Que vemos también que muchos de las tendencias ahora es que muchas de las plataformas de operación se trabajen bajo el término de as a service o bajo demanda. Y bueno, el tema de los centros de datos pequeños o los microdata centers pues serán impulsados por 5G, por Edge Computing, ¿sí? Y pues lo que mencionábamos hace un momento, el cambio climático está estimulando la regulación de los centros de datos. El impacto de las inteligencias artificiales, el poder obtener información de todos los usuarios y poder procesarla y tomar decisiones a través de estos sistemas de inteligencia artificial también van a ser a marcar un parteaguas en cómo se generan y cómo se hacen negocios. Y bueno, la agilidad en las redes que, como lo comentábamos, estamos viviendo en una época de hiperconectividad en la que necesitamos tener cada vez redes más fiables, de mayor disponibilidad y que nos permitan transmitir mucha más información de la que actualmente se está generando, porque también en ese sentido la tendencia es que cada vez vamos a generar más y más información. Todo esto simplemente para cerrar esta presentación, ¿no? Todos estos escenarios nos están generando la necesidad de integrar soluciones en el ambiente de TI y que de no integrarlas, de no montarse en este ambiente, pues prácticamente están marcando su futuro a tener rezagos importantes y el rezago
se va a convertir en una falta de competitividad y eso a su vez, pues de manera lógica, a desaparecer. Los sistemas se están volviendo más críticos, hay muchas más tecnologías conviviendo en un centro de datos de las que existían hace unos años. Necesitamos tener una buena administración térmica en el data center. Y bueno, estas tecnologías cambian, pero no así el data center. El data center va a seguir existiendo, como lo pongo aquí, simplemente ya para concluir, el centro de datos no desaparece, simplemente evoluciona, se transforma y se distribuye. Prácticamente con esto concluimos la sesión del día de hoy. Agradezco mucho su tiempo dedicado para poder atender esta sesión. Está ahorita abierta la sesión de preguntas. Estaremos también dándole respuestas a ellas y les dejo también mis datos para que puedan ponerse en contacto conmigo si hay alguna duda o alguna otra información que se requiera, con gusto podemos trabajar en ello. Muchas gracias. Hasta luego.